Alituta, yachachi, alituta, tukuyamashikunawa, kuna uyaripanchi, proyecto para recuperar la lengua andua, también conocido Tasacati. Nosotros estamos conformados del grupo 4. Mi nombre es Elvia Alicia Yamberla y de la compañera María Elena Velázquez. Catishpa. La lengua andua, también conocido Tazacati. Es una lengua indígena de la Amazonía que ya no se habla debido a que el último hablante en el 2012 ya falleció. Eh, este señor se llamaba Hipólito Araguanaza, que era de 90 años y falleció, y con ello como también se fue la lengua. Los Anduas son un pueblo indígena del oriente del Ecuador, provincia de Pastaza. Aunque hoy hablan quichua, han decidido recuperar su lengua ancestral como parte de su identidad. Esto nos dice que ya se hablaba como habían adoptado la lengua quichua, debido a que solo un hablante existía. Y como ya falleció, anteriormente ya tenían esta lengua y lo practicaban y lo hablan hasta ahora la lengua quichua. ¿Por qué recuperar una lengua extinta si ya no se habla por los hablantes? Se pensaría, ¿por qué recuperar si la lengua está muerta y ya está reemplazado por la lengua quichua? Han visto la importancia por el pueblo andua, no solo por el simple de comunicarse, sino esto encierra una necesidad grande de identidad cultural, memoria histórica, reconocimiento político como pueblo indígena. Se entiende que la lengua es un símbolo de pertenencia de los pueblos indígenas. No solo es una herramienta para comunicarse, porque aunque quichua siga siendo una lengua cotidiana que utilizan ellos, pero sienten esta necesidad de pertenencia, de que con su propia lengua andua, como tenían sus propios conocimientos, de poder describir el día a día de la vivencia. Entonces sienten esta necesidad de que recuperar su lengua es como una pertenencia y una historia de generaciones que se quedaron ahí ocultas. Según los autores Gómez, Redón y Salazar, comentan que existen problemas con los métodos tradicionales para recuperar la lengua. Los autores critican los métodos tradicionales de enseñanza de la lengua indígenas, que solo se enfocan demasiado en estos tres puntos: la gramática, escritura y crear libros. Y esto no permite como identidad nuevamente como recuperarse, debido a que estos métodos suelen ser artificiales, desconectados de la vida cotidiana de los indígenas. Crear un nuevo agujero entre quienes hablan la lengua en la escuela y quienes la viven en la escuela. Ignorar que la comunicación indígena es un multimodal. Usan gestos, música, arte, movimientos, colores, cantos, trabajos en su entorno. Esto quiere decir que, o sea, como en la actualidad se piensa que uno para recuperar la lengua, o sea, debemos saber como la gramática, escribir bien, eh, o también como más como hacer como materiales, libros, pero nos da a entender que estos métodos tradicionales muchas veces solo se basan en eso, en tratar de que nuestra lengua como sea escrita o saber la gramática, cómo escribir o cómo pronunciar, pero no es así. Nos da a entender que es más allá, en lo más vivencial, en nuestras prácticas cotidianas, en las cosas que hacemos a diario, sea en el cultivo, en hacer como, digamos, cosas eh, tradicionales como nuestras propias artesanías, eso como transgeneración, al realizarlos con nuestra gente. De esa manera se puede recuperar en los conocimientos, en las medicinas,
Esto nos da a entender que debe haber más práctica. ¿Dónde se aprende la lengua? Por ejemplo, para esta cultura sería en la elaboración de la cerámica. Un ejemplo clave es el proceso de hacer cerámica, que no es solo un trabajo manual, sino una práctica cultural completa donde se cuentan historias, se cantan canciones tradicionales, se usan gestos y movimientos, se transmite conocimiento de generación en generación. Se puede introducir palabras en Andua de forma natural como nombres de herramientas, como por ejemplo sería el pilche, el pilche que sería como un vaso para tomar, yo qué sé, la chicha, o manca que significa olla, ¿no es cierto? O alpa que significa tierra. Instrucciones para moderar la arcilla, expresiones de admiración o aliento a seguir aprendiendo la lengua. No se enseña, esta lengua no se enseña en abstracto, sino viviéndola en actividades reales de la vida cotidiana. Es decir, que todo lo que yo hablo con mi mamá, con mi vecino, con mi hermano, eso no, se nos va quedando, se nos va transmitiendo todos los conocimientos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Vamos adquiriendo conocimientos diarios, ¿ya? Las claves para la reinserción de la lengua andua serían, por ejemplo, las fiestas comunitarias donde todos participan, todos conocen, todos están ahí integrándose, conociendo de qué se trata y adquiriendo más conocimiento sobre esto. También es en el hogar, transmitido entre familias, de padres a hijos, como decíamos hace un momento. También sería en la escuela, pero con enfoques nuevos, programas de radio comunitaria para difundir la lengua, para que no se quede solamente en uno, sino para que se conozca y sepan quiénes son, como pueblo. En resumen, sería la lengua, esta lengua no es solo, no son solo palabras. El objetivo no es que todos los anduas vuelvan a hablar este idioma, sino darle un lugar significativo en su vida cultural. La propuesta es orgánica, ya que parte de la vida real y no de libros. Es multimodal porque debe incluir gestos, sonidos, arte y música, algo que nace de nuestro ser, de nuestro corazón. Comunitaria, ya que este involucra a maestros, líderes, familias y jóvenes. La lengua andua, o sea, ya se extinguió y se adquirió una nueva lengua, que sería el quichua, pero no está, o sea, esta lengua se quiere recuperar, no es imposible, pero sí va a ser un poco complejo, ¿ya? En mi punto de vista, como todas las lenguas, yo pienso que sí se pueden como recuperar. Para ello, como se necesita como a los habitantes que también pongan un poco de esfuerzo y de esa manera como haya como, como decía, es importante como una práctica más que todo como en lo cotidiano. Entendía en esta parte de como en este artículo nos hablaba de que, o sea, tienen su lengua quichua, pero la lengua quichua no es como original de los anduas. Eh, Muchas veces como las lenguas, cada lengua como tiene su propia manera de expresión, digamos, los conocimientos o actividades cotidianas o historias. En este caso, las personas que quieren recuperar esta lengua, o sea, lo hacen porque con el quichua no lo pueden como expresar, y yo entiendo eso. Ellos como con la lengua andua
O sea, ellos como, me imagino que los conocimientos que tienen, o sea, con su propia lengua, o sea, pueden como manifestar o dar conocimientos porque de la misma forma yo entiendo porque yo soy un hablante quichua y yo sé, digamos, en mi propia lengua, los conocimientos que tengan, sea medicina o el cultivo o la naturaleza. Entonces, muchas veces como yo lo digo en quichua, pero muchas veces en castellano no puedo como traducirlo. Entonces, por esa razón entiendo que este pueblo andua, o sea, quieren como recuperar porque en otra lengua no pueden como expresar lo que ellos son, esa esencia de ser esos habitantes de ahí, de Andua. Y de esa manera Sí. como también como los autores como nos da pautas en que cómo podemos como recuperar, eso yo pienso. Sí, de igual manera, creo que esta lengua que se ha extinguido tiene mucho que decir, tiene mucho que darnos a conocer también y, y quieren expresarse de una manera u otra intentando recuperar su idioma, ¿no? Ya que esto no es solamente un idioma así, sino que esto es la memoria, es una memoria del idioma, son proyectos culturales, no son solo palabras, no son solo saludos o nombres, sino es una herencia, es una herencia lingüística que tenemos cada uno como pueblo. Y más que todo, este pueblo andua está intentando recuperar su idioma y me parece muy bueno su iniciativa. Igual forma, durante esta experiencia, al poder como informarme de su pueblo de Andua, también veía como decían que las mujeres, entre mujeres, se reunían, ya que, o sea, de todas las edades, sean niñas, jóvenes, adultas, entonces, dentro de eso, como practicaban este trabajo de la cerámica, al realizar sus artesanías, estos platitos o esas ollas que realizan, pero durante ese tiempo ellas hablaban su experiencia, sus historias, las anécdotas o lo que sucede con ellas, pero lo hacían como, digamos, una expresión. Entonces, también de esa forma yo pienso que nosotros transmitimos esta enseñanza a nuestros descendientes, a los niños, a los jóvenes. Entonces, de la misma forma, en diferentes lenguas, al realizar algún trabajo o algo que estamos haciendo de nuestra cultura, transmitimos este conocimiento, no solo por medio del hablar, sino al pasar con nuestra gente, al realizar en diferentes actividades. Entonces pienso que es muy importante que no solo como en la escuela, claro que enseñamos a nuestros niños que queremos que aprendan un idioma, el idioma, digamos, el quichua en la escuela, pero es muy diferente como el hacerlo en la práctica, dentro de las comunidades, en la vivencia, porque solo enseñan como la escritura, gramática, pero no la vivencia, por qué existe nuestra lengua. Entonces, es muy bueno como esta parte también de lo que nos dice que no solo dentro de las aulas educativas, o sea, como debe ser gramática, sino al practicarlo o, digamos, en el campo, en las actividades que hacen los adultos para poder conocer, ya que otra de las cosas es como cómo cultivarlo, en qué momento cultivarlo, digamos, por ejemplo, nuestro maíz o las plantas que hacemos como en nuestra cultura. Entonces, esos conocimientos se hacen, digamos, al diario vivir, no solo en la escritura o la gramática. Eso podría como comentar por mi parte. Gracias. Mm. Sí, Yupaychani. Yupaychane, uyashkakunata, tukuyata.